Buenas, encantada de saludaros en este nuevo capítulo de nuestro podcast La Vida Loca. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos mucho y bien de salud mental. Yo soy Graciela Rodríguez, psicóloga del equipo técnico de la asociación AVIFE, Salud Mental Vizcaya, y hoy traemos un tema o una emoción tan importante como la tristeza y un tema tan importante como la depresión. Si esto te interesa, quédate que arrancamos. Según la OMS, casi el 4% de la población ha pasado en algún momento de su vida una depresión. Pero aquí surgen muchas preguntas. ¿Tener depresión es estar solo triste? ¿Cualquier malestar de la vida o tristeza quiere decir que tenemos una depresión? Bueno, para aclarar esta y otras muchas dudas me acompañan hoy dos psicólogas, Ollane Izaguirre e Iratxe Cea, que además trabajan cada día acompañando a personas que en algún momento pueden estar pasando un proceso depresivo. Encantada de saludaros. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantada, Graciela, de poder estar de nuevo aquí con vosotras, muy bien acompañada. Y nada, y encantada también de poder seguir hablando de emociones, que ya sabes que a mí es un tema que me apasiona y que soy una fiel defensora de todas ellas, incluida la tristeza, que creo que hasta pobre la tenemos ahí como un poco manía y no nos gusta demasiado. Totalmente, no nos gusta sufrirla, ¿no? Y la tenemos ahí a la pobre un poquito arrinconada, pero bueno, como tú siempre dices, es una emoción que llevamos fatal, pero que también hay que sentirla. Efectivamente. Pues nada, empezamos si queréis. No sé si nos quieres empezar un poquito a desgranar, que es un poquito más esto de la tristeza. Sí, pues mira, voy a aprovechar esto último que comentabas porque sí que creo que es importante pues que de alguna manera empecemos a normalizar, ¿no? ¿Qué es esto de la tristeza? Creo que todavía hoy en día nos sigue costando mucho el permitirnos sentir la tristeza, y parece que casi cuando estamos intuyendo que esta emoción empieza a llegar a nuestra puerta, pues tratamos de hacer todo lo posible para evitarla y empezamos a hacer, bueno, pues casi que malabares, ¿no? Sí, taparla, ¿no? Ocultarla y efectivamente. No puedo sentir esto. Efectivamente. En parte, pues porque hay que reconocer que es una emoción desagradable, ¿no? O sea, eso no se puede negar. Pero en parte también porque creo que hay como una creencia todavía muy arraigada entre nosotros, que es que cuando nos sentimos tristes parece que, ¿no? que somos más débiles, ¿no? O que somos más vulnerables frente a los demás y bueno, pues eso no nos gusta. Y creo que también, que de eso yo creo que luego nos comentará un poquito Iratxe, porque tendemos, como bien has dicho tú al principio, a asociar tristeza con depresión, ¿no? Entonces, cuando estoy triste, automáticamente ya estoy deprimido y no. Es verdad, ahí hay esos dos conceptos que parece que se nos lían un poquito, no sabemos diferenciarlos muy bien, pero luego seguro podemos, como tú decías con Iratxe, podremos aclarar un poquito más estas dudas. Pero igual, como siempre nos gusta hacer, llamar a las cosas por su nombre y empezar por lo más básico, que es definir la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Pues es una emoción natural y una emoción normal, como cualquier otra, ¿no? Como puede ser la alegría. Es esa emoción que sentimos cuando tenemos que experimentar o cuando tenemos que afrontar una pérdida, ¿vale? Y cuando hablamos de pérdida nos referimos a cualquier tipo de pérdida, que yo creo que esto es importante también remarcarlo, ¿no? Porque es verdad que tenemos muy normalizado y muy interiorizado, ¿no? Que cuando perdemos a un ser querido, pues inevitablemente sentiremos tristeza, pero esta emoción también puede acompañarnos, por ejemplo, si de repente, nos mudamos de ciudad y vamos a dejar de ver a nuestros amigos durante pues, un largo periodo de tiempo, ¿no? O incluso si suspendemos un examen porque teníamos puestas unas expectativas que eso nos iba a permitir, pues, no sé, acceder, por ejemplo, a la universidad. Entonces, ante esta pérdida, lo que experimentamos es esta emoción, que sí que es cierto que hay que reconocer que son situaciones o que lo que genera la emoción, la tristeza, son situaciones difíciles, que son situaciones complicadas que a nadie nos gusta tener que vivir, pero es importante que no la reprimamos, que le permitamos o que le demos su lugar en ese momento, porque la función de la tristeza precisamente va a ser permitirnos elaborar y procesar lo que estamos viviendo para poder aceptarlo cuanto antes y poder de alguna manera superarlo cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, pues su importancia yo creo que... Claro, y además por lo que decías, porque es que va a ser una emoción inevitable, o sea, forma parte de los humanos y la tenemos que vivir en algún momento y seguramente la viviremos, pero... estaría bien saber un poquito cómo lidiar un poco mejor con ella. No sé si tienes algún truco para darnos. Bueno, trucos, así como tales, no. En esto de las emociones, las varitas mágicas, no, es verdad que no existen, pero bueno, sí que hay algunas estrategias que podemos interiorizar y que podemos poner en práctica para gestionarlas de una manera un poquito más adecuada. La primera de ellas casi te diría que es conocer la tristeza, que es familiarizarnos con ella, ¿no? Aprender a reconocer esos factores o esos desencadenantes que a mí me pueden poner tristes
Y no solo eso, también aprender a reconocer la tristeza en mí misma, ¿no? y incluso en mi cuerpo, porque al final las emociones también se manifiestan o nos proporcionan señales en nuestro cuerpo que también hay que aprender a reconocer. Decías, ¿no? el tener ese conocimiento de lo que es tan importante, esa información, que a veces es lo que nos falta, ¿no? Información, ese conocimiento que también es el poder que puedes tener después para hacerte un poquito más con el control de esa emoción, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa que también es cierto que el conocimiento es fundamental, ¿no? Tenemos que conocer en qué consiste la tristeza, pero no es suficiente, ¿no? Yo creo que hay un segundo paso clave, que es lo que hablábamos al inicio, que es permitirnos realmente el sentir la tristeza. Y creo que en esto, pues bueno, yo creo que casi desde que somos pequeños parece que se nos ha impulsado, se nos ha animado a que no la sintamos, ¿no? A que no estemos tristes, a que no de llorar, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que una clave para hacer una buena gestión de esta emoción es aceptarla y permitirnos esa expresión. Bueno, de hecho, permíteme que te interrumpa, Ollane, pero además una buena forma de familiarizarnos, ¿no? Hacernos de alguna manera amiga de esa emoción es también, ¿no? Compartirla con la gente que nos quiere, ¿no? Con nuestros seres queridos o con la gente que sabemos que puede escucharnos en un momento dado, ¿no? Sí, Irache, como bien dices, al final, a la hora de hacer una buena gestión de las emociones, y en este caso de la tristeza, es importante ponerle nombre, ¿no? Identificar, oye, me siento triste, y poder compartir de una manera honesta, de una manera sincera con nuestro entorno lo que nos está ocurriendo, pues porque en la medida también en la que vayamos compartiendo esto, bueno, en mayor o menor medida seguramente despertemos empatía en los demás y los demás quieran brindarnos su apoyo, ¿no? Quieran darnos consejos, quieran abrazarnos y quieran acompañarnos. Y este apoyo social también es una parte muy importante a la hora de gestionar la tristeza y de poder elaborar lo que nos está ocurriendo. Ollane, hablabas al principio, ¿no? de estos dos conceptos que a veces se cruzan un poco en el camino, ¿no? Que a veces los relacionamos automáticamente, ¿no? La tristeza y la depresión. Pero decíamos que aquí también veníamos a hablar de esto, ¿no? De qué es cada cosa y vale, sí, la tristeza está en la depresión, ¿no? Pero la depresión va mucho más allá, ¿no, Irache? Pues sí, bueno, yo de primeras también agradecerte tener la oportunidad de volver aquí a estar con vosotras y demás, y bueno, y compartir este espacio con vosotras, ¿no? Que siempre es un placer. Hoy estamos muy bien acompañadas, estamos aquí, sí, no vais a dejar nada sola. La verdad es que estamos muy bien, sí. Pero bueno, efectivamente, como comentáis, la depresión va mucho más allá, ¿no? A veces también tenemos como esta manía de romantizarla de alguna manera, ¿no? Y decir, la depresión es estar unos días tristes y listo, ¿no? Cuando la depresión es mucho más bizarra que eso, ¿no? O sea, al final es pues acarrear mucho sufrimiento encima, incluso también poder hablar de una incapacidad. Sí, es un problema muy incapacitante, y eso que has dicho antes, ¿no? De que utilizamos a veces el estoy depre, ¿no? Asociándolo a un momento de tristeza que, como decía Ollane, podemos vivir cualquiera en nuestros momentos de la vida, ¿no? Pero es verdad que la tristeza aparece, como tú dices, la depresión va mucho más allá, pero podríamos decir que hay algunos síntomas específicos o que nos pueden dar un poco las alertas de que, ojo, igual esto ya no es tristeza, igual estamos entrando en un proceso depresivo. A ver, sí, como tú dices, ¿no? Y con toda la razón, sí que es verdad que la depresión va muy ligada, ¿no? Con la tristeza, de hecho suelen ir bastante de la mano, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay algunos indicadores que nos pueden hacer referencia a que efectivamente, ¿no? Lo que estamos pasando no es una tristeza, ¿no? Pasajera, o no es una tristeza ciertamente finita, ¿no? Sino que es una depresión, como puede ser ese estado, ¿no? de tristeza pues más prolongada en el tiempo, también más profundo, ¿no? Como un estado de tristeza grande, algo así. Sí, que no se va, ¿no? Que pasa el día y no se va. Eso es. Por otra parte también, pues un poco la falta de motivación ante las cosas, ¿no? Y también un poco la dificultad para llevar a cabo nuestro día a día, ¿no? A veces incluso puede ser un mundo, ¿no? El solamente levantarnos de la cama o hacernos algo de comer, o incluso salir a la calle, ¿no? Que son cosas tan básicas que a veces que es imposible, ¿no? Y luego también un poco ese sentimiento de impotencia y de culpa, ¿no? De, es que no puedo ni levantarme de la cama, es que me siento súper culpable, pero es que no puedo hacer nada, ¿no? Esas sensaciones que a veces nos acompañan, ¿no? Por esa tristeza que nos impide, ¿no? Hacer una vida normal. Sí, antes decías la tristeza, que efectivamente es uno de los grandes pilares, esa falta de motivación, ¿no? De esa capacidad para disfrutar o sentir placer de las cosas, ¿no? Y has hablado también de algo que me parece muy, muy importante, que es el
esa culpa, que a veces es verdad que como es algo tan desconocido, es de nosotros mismos, pero también de los demás, ¿no? Pero levántate de la cama, venga, que lo que no quieres es mejorar, ¿no? Y a veces este desconocimiento, que volvemos a lo de antes, de la información, ¿no? Pues también puede hacer a veces que aumentemos, a veces sin quererlo, por supuesto, intentando ayudar a la persona, pero que la estamos cargando un poquito más de culpa, ¿no? Porque en ese momento es que no puede, la persona no puede. Efectivamente. Yo casi que diría que, o yo por lo menos lo suelo comparar un poco cuando tienes gripe, ¿no? Que a nadie se nos ocurriría decir a una persona que tiene gripe, oye, no tengas fiebre, ¿cómo vas a tener fiebre? Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Esa incapacidad para levantarse, esas dificultades que encuentra en su día a día, que son sus síntomas, que claro, no es que no quiera. Sí, y además son los síntomas que se minusvaloran mucho, ¿no? Porque al final la depresión es una cosa que no se ve, ¿no? Y que efectivamente, como tú has dicho, ¿no? Es que una gripe se ve, porque al final la fiebre, la tos, los mocos, pero es que la depresión es una cosa tan invisible, ¿no? Y tan sutil de poder ver, pues que hay veces que la gente pues no le da el valor que se merece. Sí. Yo, lo único, ahora me toca igual un poco interrumpirte, que quería hacer un apunte, que sí que has estado hablando un poco de la importancia que tiene la tristeza como síntoma, ¿no? Indicador de una posible depresión, pero bueno, yo creo que nuestros oyentes en su gran mayoría son jóvenes, ¿no? Y a veces puede ocurrir, yo creo que la tristeza en su caso se queda un poco como enmascarada, ¿no? No se vive de la misma manera o... Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, es verdad que muchas veces, ¿no? Pues asumimos que la depresión es A, B, C y la depresión puede ser muchísimo más amplio, ¿no? O sea, estamos hablando de que haya gente que la depresión sabe que la tiene por el de la cabeza, y en niños es muy común, ¿no? Sentir rabia, sentir frustración y también pues sentir esa irritabilidad, incluso esa agresividad, ¿no? Que hay veces que no le ponemos ese foco y decimos, pues este niño se enfada y listo, ¿no? Sí, o es porque está en el momento de adolescencia. Eso es, porque está en la edad del pavo, no sé qué tal, pero bueno, si no le ponemos el foco que digamos se merece, pues también podemos pasar por alto algo tan importante. Y bueno, vamos a tener en cuenta que ahora mismo el suicidio, digamos, es una de las principales causas de muerte no natural entre personas de 15 y 29 años, que me parece una cosa absolutamente preocupante. Sí, totalmente, ¿no? Que hay que estar atentos a esas señales diferentes y teniendo un poco en cuenta si hay otras que se están dando, ¿no? Pues lo que tú decías, la tristeza, la desmotivación, hablabas también, ¿no? De dolores físicos, que nos duelan mucho la cabeza, el estómago, pero que no tengamos nada, ¿no? Bueno, pues los cambios en el sueño, en la alimentación, todo eso, vamos a ir viendo si se están dando esas señales para poder decir, efectivamente, estamos viendo que únicamente la tristeza no es depresión, pero ya cuando estamos ante un problema de depresión, Irache, cuando ya más o menos las señales las tenemos claras, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mira, bueno, un poco hilando con lo que ha dicho Yane, que me ha gustado mucho, ¿no? Aquí no hay varitas mágicas, ¿no? Y al final pues también hay diferentes pautas que podemos seguir adelante que nos pueden facilitar, ¿no? A poder salir un poco de ahí. Bueno, en primer lugar, pues también, ¿no? Un poco hablar del conocimiento es poder, ¿no? Y que un poco informarnos, ¿no? Leer sobre depresión, qué es, cómo funciona, cómo interactúa en nosotros, ¿no? Puede ser muy clave a la hora de poder, ¿no? Pues darnos una noción de, pues igual me está pasando esto, ¿no? Es decir, algo está pasando. Y habrá momentos en los que ya esas señales sean muy claras y haya que pedir ayuda, ¿no? Haya que buscar, bueno, pues algún espacio, aquí siempre lo decimos, hablar con alguien de confianza, médico, una asociación que como nosotros trabaja en el ámbito de la salud mental y que sea necesario ese apoyo terapéutico, ¿no? Bueno, importantísimo también el buscar ayuda, ¿no? El decir, bueno, pues también, ¿no? Pues ahora mismo bueno, incluso a veces pensamos, ¿no? Que buscar ayuda es como de cobardes, ¿no? Y es todo lo contrario, es que es una cosa súper valiente, ¿no? Porque yo he dicho, ostras, tengo un problema, algo no está funcionando bien en mí, ¿no? Y también dar como ese paso de también, ¿no? Adquirir nuevas herramientas para poder hacerle frente a algo tan complicado como es la depresión. También es una cosa pues digna de reconocer. Bueno, pues hemos ido viendo que efectivamente esto de la depresión y la tristeza sí que están relacionadas, pero que la depresión no es únicamente estar triste, ¿no? Pero ¿cómo podríamos manejar un poco esta situación cuando ya vemos que quizás estamos teniendo ya pues, una sintomatología más depresiva? Pues bueno, yo también un poco hilando con lo que ha dicho Ollane, ¿no? Pues al final aquí no hay varitas mágicas, ¿no? Y no hay nada que nos vaya a curar la depresión, pero bueno, sí que hay algunas pautas que nos pueden facilitar, ¿no? A un poco... pues intentar, ¿no? Ponerle un remedio de alguna forma. Y lo primero es un poco también reforzar que el conocimiento es poder, ¿no? Al final nosotros conocer qué es la depresión, qué implica, qué supone
¿no? Nos puede dar muchísimas facilidades para saber qué nos está pasando realmente. A nosotros mismos o a alguien que tengamos cercano, ¿no? Y entiendo, Irache, que habrá algún momento, ¿no? que bueno, pues que las situaciones se compliquen y que sea necesario pedir ayuda. Sí, efectivamente, ¿no? A veces tenemos un poco miedo a ese pedir ayuda, ¿no? Por la sensación de que estamos fracasando. Y es que, joder, es todo lo contrario, ¿no? Al final, para nosotros, el pedir ayuda es pues querer intentar salir de ahí, ¿no? Y también un poco el querer aprender nuevas estrategias de afrontamiento y nuevas maneras, ¿no? De poder lidiar un poco con lo que estamos viviendo. Sí, desde aquí siempre, ¿no? Animamos a personas que se puedan sentir identificadas y que estén pasando un proceso como este, ¿no? Pues a pedir ayuda, a hablar con alguien cercano, ir a su médico, y siempre decimos, ¿no? Las asociaciones que como esta trabajamos en el ámbito de la salud mental podemos dar también mucho apoyo terapéutico en esos casos en los que, bueno, pues a veces no se sabe, pero la depresión viene también muchas veces por esa forma de pensar, ¿no? Esos pensamientos que a veces nos atraviesan, no nos damos cuenta y bueno, que nos pueden ayudar también un poquito a poco a recuperar nuestra vida, porque como decías antes, Irache, es que es una enfermedad muy incapacitante, ¿no? Sí, luego también una cosa que creo que es muy interesante tener en cuenta, ¿no? A la hora también de bueno, pues un poco intentar hacerle frente, ¿no? También es conocer, por un lado, cuáles son nuestras señales de alarma, ¿no? Pues si yo sé que de repente dejo de comer o como demasiado, uy, algo está pasando. O de repente me paso más horas de lo normal en la cama, algo está pasando, ¿no? Pues por un lado, conocer esas señales de alarma que nos puedan indicar, ¿no? Que efectivamente estamos pasando por una depresión, y todo lo contrario, ¿no? Muchas veces nos hemos tenido que enfrentar a situaciones complicadas, ¿no? A situaciones de tristeza, como decía Ollane, a situaciones de frustración, y también un poco centrarnos en cómo les hemos hecho frente, ¿no? A esas situaciones de cara a decir, bueno, pues es que no parto desde cero. Yo ya tengo mis propias herramientas. Bueno, voy a darle uso de ellas y luego voy a nutrirme de nuevas herramientas para poder hacerle frente. Y qué importante será eso también para evitar o anticiparnos ante posibles recaídas y que esa manera o ese momento de pedir ayuda pues sea muchísimo más cercano, ¿no? Bueno, pues yo creo que con vuestra ayuda hoy nos han quedado cosas muy claras. Es esa diferencia entre la tristeza y la depresión, cómo a veces tenemos que prestar atención a algunas señales que son como muy características dentro de que en cada persona pueden manifestarse de formas diferentes, pero que, ¿no? que tienen que ver mucho con la depresión. Y me quedo con esto que tú decías, Irache, hay que buscar ayuda cuando se necesita, porque en ocasiones es necesaria un apoyo terapéutico, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer teneros hoy aquí. Ha sido un placer, sí. La verdad es que pues compartir este espacio con vosotras es un gusto y bueno, espero que se pueda repetir más veces. Seguro que sí. Lo mismo, encantada, Graciela. Pues nada, aquí nos tendréis en más episodios de La Vida Loca, como decimos siempre, hablando de temas de salud mental como estos, como la tristeza y la depresión. Hasta otra.